Hey, bienvenido, bienvenida a este primer capítulo de Análisis Vocal. ¿Cómo estás? Yo soy Lucrecia y me presento en redes sociales como cantante de metal y guía para vírgenes vocales. Lo que pocas veces digo es, ¿qué hay tras bambalinas? ¿Cómo es que puedo hacer esta guía para personas tanto que quieren desarrollar su voz hablada como cantada? Pues bien, soy maestra en cognición, en comportamiento y cognición, que quiere decir cómo entendemos las cosas, cómo nos comportamos, más o menos para entender por qué hacemos lo que hacemos, y estoy especializada en temas vocales. Esto lo conjugo utilizando el análisis de técnica vocal, tanto hablada como cantada, y esto viendo qué repercusión tiene en nuestro comportamiento como humanos. Sé que suena bastante ñoño, pero la verdad es que es muy, muy divertido. Me gusta hacer un símil como, así como hay análisis de imagen y así como hay análisis de grafología, este es un análisis vocal. ¿Qué es lo que decimos con nuestra voz, más allá de nuestras palabras? ¿Qué es lo que, de acuerdo al contexto cultural, de comportamiento y situacional, qué es lo que estamos dejando ver? Y hace algunos días hice una votación en Instagram, creo que sí, sobre qué personajes, qué figuras públicas les gustaría que yo hiciera análisis vocal. Y voy a empezar con el que fue varias veces mencionado, que es Marcelo Ebrard. Las personas o las figuras que yo analice en estos capítulos no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellas o en contra, o que esté mostrando mensajes específicos para modular su mente, para nada. Lo que estoy haciendo es tomar algunos ejemplos de videos que están disponibles en Internet y de ahí tomar algunas muestras de voz para analizarlas, todo con el fin de que podamos ver cómo funciona la voz de otras personas y entonces reflexionar en nuestra propia voz. Dicho lo anterior, vamos de lleno y empezamos con el chismecito. Busqué varios videos y encontré, podrás imaginarte que un montonal, así que elegí los que más nos sirven para ver a esta misma persona en diferentes situaciones y con eso poder encontrar más o menos cómo se comunica de manera general para poder hacer un estándar y entonces poder ver qué diferencias hay en su modo de comunicación. También me gustó hacerlo, buscar cosas de diferentes años para ver si ha habido alguna evolución en su voz y en su modo de comunicar. Y te voy a contar qué fue lo que encontré. Vámonos primero en este video que muestra a Marcelo en una entrevista muy casual. Voy a poner ciertos fragmentos de cada video que encontré y vamos a analizarlos juntos. O sea, mides lo inexacto. Sí, En total, claro. ¿de qué tamaño de inexacto? Entonces, pero bueno, yo quería estudiar sociología, pero vi el programa de Relaciones Internacionales y me gustó mucho, porque llevas estudios sobre que tienen la misma explicación, pero con más herramientas. En general, lo que vemos durante esta entrevista es que, pues, el volumen es mesurado, la melodía es monótona, muy apegado como a la forma de hablar de las personas que están en la política. Incluso hacemos sátira, ¿no? De compañeros y compañeras. Bienvenidos a su video de análisis vocal. Entonces, muy parecido a esta forma es que se le percibe a Marcelo durante esta y otras participaciones en otras entrevistas. Sin embargo, vamos a notar ciertos contrastes de volumen de acuerdo a lo que le van preguntando. Entonces, vámonos al siguiente fragmento. Pues yo estaba en el Colegio de México y nos invitó un maestro que quise mucho, que murió, que se llamaba Rafael Segovia. Nos invitó a algunos de los alumnos que quisimos o nos interesó para que fuéramos una especie de, sí, como observadores del proceso de reforma política. Quiero hacer un contraste de dos fragmentos, de este que acabamos de ver, donde habla de su profesor y tiene un volumen bastante sólido, no se, no tiene uno que acercarse a escuchar como, ah, ¿qué dijo? Queda muy claro, comparado con el siguiente fragmento. Híjole, man, pues es una tarea compleja porque siempre hablas con personas que tienen ideas contrarias o tienen diferentes percepciones. En principio el ejército no veía con buenos ojos una negociación.
En Gobernación no veían con buenos ojos que fuera en la catedral. En este punto, cuando habla de el conflicto zapatista, baja el volumen y va a un ritmo más lento. Quise hacer este contraste porque me chuté varias entrevistas y no hay un cambio brusco de tono ni de forma de hablar. Sin embargo, cuando los contrastamos de esta forma, es evidente. Entonces, aquí lo que puede uno llegar a pensar es que está tocando temas sensibles o que cuando uno baja el volumen, normalmente tiene que ver con no lo quiero decir o como que no estoy tan seguro o es un tema sensible. Entonces, viendo este contraste de volúmenes, notamos que tiene las dos formas de hablar. No quiere decir que o siempre habla fuerte o siempre habla quedito, sino que hay un contraste sobre todo en los temas. Por eso es bien importante tomar en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Vamos al siguiente fragmento. Bueno, leyendo, yo leo muchísimo y soy medio desordenado para leer. No sé si te pase. Sí, un O poco. sea, que empieza a la mitad del libro en vez del página 1. Bueno, no, tampoco. O sea, abres un libro desde que voy a Abres empezar un a libro y leer. dices, oye, qué padre, qué interesante. Soy medio desordenado porque no tengo el privilegio de tener el tiempo suficiente para decir, voy a leer este libro y luego el que sigue y así. Sí. Entonces ando dejando libros por todos lados. Pero amo los libros. Siempre me han encantado. Volvemos a este punto en el que él habla de algo que sabe de sí mismo, de amo los libros. Cuando habla de algo que le gusta, e incluso algo como no planeado, empieza a usar muletillas. Su mente, esto quiere decir que su mente va más rápido o va ideando lo siguiente que va a decir, o se va tal cual a otro lugar. Tal vez pueda hacer a que amo los libros y se acuerda de todos los libros que ha leído. Tiene un volumen sólido. Entonces, estas van siendo muestras de cómo la misma persona en diferente contexto, aún en la misma entrevista, contexto me refiero a las preguntas distintas y a los temas distintos que se están tratando, también habla de manera distinta siendo la misma persona. Entonces, en general, lo que vamos notando es que tiene un volumen medio cuando son temas, vamos a ver en los próximos videos, cuando son temas que a lo mejor son un poco sensibles, baja el volumen y en general tiene algo que empiezo a notar, son un par de vicios, sobre todo cuando está de forma un poco más casual, tiene este ruido de vicio bucal. Cuando tronamos la lengua o la boca, que es como, esto en el contexto hispanoparlante tiene que ver mucho como con una forma muy casual de hablar. Es un vicio que si se repite mucho tiende a ser muy molesto. Entonces, este es uno de los vicios y el otro es que tiene una articulación súper relajada. Entonces, cuando hace incluso bla, 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 o sea, esto está hablando de una forma muy relajada, su cara está relajada, incluso lo que pronuncia en la zona gutural, los sonidos como son súper suaves. Sí, ¿cómo estás? Perfecto. Y tiende a arrastrar las palabras, los test, las encuestas. Entonces, puede tener que ver con que esta entrevista es un poco más casual. Vamos a verlo en otra entrevista que es un poco más formal. Me acuerdo que nos llevaba a comprar zapatos una vez al año a una zapatería, nos conocían. Todo el mundo, órale, sus zapatos. Y entonces veía por todo, tuvimos el privilegio de tenerla, la verdad. Era una mujer que era muy querida en todos lados, en la colonia igual, todo veía, que el patrullero, que las tortillas, el del pan, ya sabes. Volvemos a notar que su habla es relajada. Sin embargo, al ser un contexto un poco más formal, vemos incluso cómo está vestido ya con corbata, la entrevistadora también lleva un tono distinto. Sin embargo, cuando habla de su mamá, tiene un tono un poco más coloquial, casi, y lo digo con respeto, a mí me gusta llamarle como tono de comadre, de que no, pues hacía esto y era una persona muy querida por todos, empezamos a alargar las palabras, como que hacemos esta melodía, alargando y haciendo la melodía hacia abajo. ¿Notamos? Vamos al próximo fragmento y vamos a notar algo que va cambiando.
Terminando, fuiste tan exitoso como jefe de gobierno que terminando estuviste, ya se van a enojar, pero ni modo, disputándole la candidatura presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Y acordamos una encuesta. Que ganaste. No, yo no gané la encuesta. Él ganó 2 preguntas, yo gané 2. Y en la quinta pregunta, porque hicimos 5, la diferencia fue de 1.6. Entonces me decían muchos de mis colaboradores o simpatizantes, pues desconocen la encuesta porque 1.6 es margen de error, ¿no? ¿Fue lealtad? No, yo pensé que se iba a dividir. O sea, que si yo decía no acepto el 1.6 y digo que no, entonces nos vamos a 2 candidaturas. El PRI iba subiendo. Entonces dije, vamos a poner en peligro hasta la ciudad. Y por otro lado, si no le ganaste, ¿cuál sería tu razón moral para dividir tu ambición personal? ¿Qué otra razón puede haber? Entonces no hay ninguna causa de nada. Lo que te importa nada más es llegar a como de lugar. O sea, si yo hubiera ganado, yo le hubiera dicho, pues, ni modo, man. Pues sí, no aceptaría yo por ningún motivo no ser yo el candidato. Pero si no le ganaste, pues ¿cómo lo vas a hacer? Entonces nada más divides. Es lo que yo pensé. En este punto del video, notamos que empiezan a surgir algunas muletillas. No son demasiadas, vaya, no distraen de todo el discurso que está llevándose en la entrevista. Sin embargo, en la forma en la que él habla o está acostumbrado a hablar, él usa muy pocas muletillas. Entonces, esto habla de que tiene planeado lo que va a decir, tiene pensado qué es lo que quiere comunicar. Sin embargo, en algunas preguntas que tal vez lo sacan de, no se nota en su cara, se nota un poco en el uso de muletillas. Cuando le preguntan algo que no estaba planeado, que no tenía planeado responder, empieza a ganar tiempo. Aquí recordemos que el uso de muletillas tiene mucho que ver con nosotros comprando tiempo. En lo que yo pienso que voy a decir, siento como que está vacío este silencio y tengo la necesidad de verbalizar algo. Entonces, cuando veamos o si nos cachamos utilizando muletillas, quiere decir que no nos sentimos cómodos con el silencio y tratamos de rellenarlo. Entonces, vamos al siguiente fragmento y veamos qué notamos. ¿Marcelo Ebrard para presidente o no? Sí, claro, ya estoy en eso. A ver, ¿cuándo? Pues tenemos que pasar la encuesta el año que entra. Morena está armando una competencia para un puesto que se llama coordinador en la defensa de la Cuarta Transformación y después de ahí tienes que pasar al Congreso de Morena y si te aprueban ya te registran candidato en 24, es así como... Tomamos en cuenta el contexto de la pregunta y aquí algo bien importante es el cambio de ritmo. Casi responde inmediatamente. Esto muestra o tiende a percibirse como que está seguro de lo que está diciendo. Respuesta inmediata en buen volumen. Sí. Sin embargo, cuando ya va explicando qué más con su respuesta, tiende a bajar el ritmo y en la explicación de todos los pormenores, ¿no? De, sí, ya estoy en eso. ¿Notamos esa diferencia? Regresa al video porque ahí está. Vamos al próximo fragmento. Hacer 3 preguntitas ya nomás para terminar. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? El sismo de 85. ¿El más feliz? El día que me casé con Rosy. Ya vamos bien. Sí. Marcelo Ebrard Casaubon es... Complétame esa frase. Soy un servidor público muy dedicado a nuestro país. Llevo 40 años haciendo eso, ese es mi trabajo, ese es lo que yo soy. Soy una gente muy entregada a mi trabajo, muy comprometida con nuestro país. Muchas gracias. Sí. En estas 3 últimas preguntas, para terminar esta entrevista, notamos la diferencia de sus respuestas. ¿Notaste cómo cuando le preguntaron lo más triste, fue muy segura su respuesta? Sí la pensó y fue el sismo. Ok. Cuando le preguntan cuál fue el día más feliz, titubea un poco. Tal vez porque o tiene muchas cosas felices o piensa que es lo más adecuado a responder. Me inclino a pensar, por la figura pública que es, que siempre está inclinado a qué es lo más conveniente para responder. Entonces vemos que titubea. Y en la tercera pregunta, cuando le preguntan, ¿Marcelo Ebrard es? Vuelve a hacer uso de las muletillas. ¿Por qué? Puede ser, pareciera, que no estaba planeado responder eso y otro es que está comprando tiempo mientras está respondiendo. Nota cómo al final hace un resumen de su respuesta después de que soltó algunas palabras con algunas muletillas en medio, refuerza como su idea final
ya sin muletillas. Vamos al próximo video. Las necesidades de asistencia humanitaria se han multiplicado. La desigualdad, por desgracia, ha crecido y los efectos del cambio climático se han agravado también. A la seguridad sanitaria debilitada por la pandemia, se agrega una grave amenaza para la seguridad alimentaria en amplias capas de la población de los países más pobres y marginados. En este video vemos a Marcelo como en un modo discurso, lo que platicaba hace unos minutos de sí, compañeros, compañeras, lo que vemos que la gente que está en la política hace y el modo de hablar, no lo hace de esta forma tan acartonada, sin embargo, tiene un ligero cambio en su tono, utiliza una voz un poco más aguda. Esto en cuestión cultural tiene que ver con que somos percibidos de forma más amable. Cuando tratamos de ser un poco más amables, en general, tendemos a subir nuestro tono, a hacerlo un poquito más agudo. Entonces, aquí habla, me inclino a pensar a que sabe que va a hablar en público, ha preparado este mensaje y trata de percibirse de una forma amable, más amable de lo que se ha percibido en los otros videos. También algo que se le agradece muchísimo es que mejora su articulación. Ya no vemos que está con una articulación así tan relajada, se le entiende un poco más, arrastra menos las palabras y tiene pausas más marcadas, sobre todo de este estilo político. Y aquí algo que es importante notar es que las pausas, sean un discurso político o no, las pausas son clave para que la gente pueda digerir lo que estamos diciendo. Entonces, si aquí sí lo notas en ti, si hablas de forma muy, muy, muy rápida, trata de incluir en tu modo de hablar algunos silencios. Esto para que la gente que te esté escuchando tenga tiempo de digerir lo que está escuchando de ti y entonces entenderlo, tal vez responder o algo, porque si de repente tenemos toda la información de sopetón, es como, es un bloque muy grande de información que decodificar y no podemos hacer algo más. Entonces vamos al siguiente fragmento de otro video. Que les llega para que vean lo que se siente, a ver si así entienden. Fue tu declaración, yo te diría en 10 días, es la única que ha provocado pues tensión con la oposición, en este caso encarnada por la delegada en la Miguel Hidalgo, y el primer choque con los medios diciendo no me entendieron bien, no les quiero quitar agua a ciertas personas, pero pues fue una declaración desafortunada que fue. No tanto como choque, yo diría, lo que tienes en las ciudades, tienes zonas donde hay un desperdicio impresionante, ni siquiera se paga el agua, donde tienes consumo no la cobran. 700, no, sí te la cobran. Bueno, no, está, la ley no te permite cortarla, quiero decir, pero hay quien no te paga el agua y tienes consumos muy altos. En este punto es otro tipo de entrevista. Vemos cómo la entrevistadora propone un ritmo distinto, un poco más rápido, y aquí vemos a Marcelo cómo lo cacha, sí cacha en esa misma velocidad y tiende a proponer un ritmo distinto. Vemos que estaba preparado para la entrevista, no usa muletillas, tiene un buen volumen, tiene un volumen sólido y proponía otro ritmo y tono de modo de hablar paulatinamente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Aquí quiero poner un ejemplo. Nosotros normalmente, al ser criaturas sociales, tendemos a imitar como nos están hablando. Entonces, en esta misma entrevista hay otros fragmentos en los que Marcelo responde e interrumpe de la misma forma en la que es interrumpido. Y hay veces en las que, como este fragmento que acabamos de ver, toma lo que le dicen, responde en el mismo ritmo y además propone otro, un ritmo distinto. Aquí quiero que notes en ti cómo estás respondiendo a cuando te hablan a lo mejor de formas que no te gustan. Si respondes en el mismo tenor o tienes la pausa de respirar y proponer el ritmo en el que quieres que te hablen. Este es un poder que tenemos todos, 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 de, por ejemplo, si te llega alguien agresivo de, oye, ¿qué te pasa? Podemos responder de la misma forma de, ¿qué te pasa a ti? No, no puede ser. O llegan, oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Y de inmediato la gente le baja. Esto quiero, pruébalo algún día si tienes espacio para respirar y para que no estés en peligro grave. Prueba a ver cómo te responde la gente. Vamos al siguiente fragmento.
dijo que tu gobierno no iba a aceptar el aumento en la leche. La impresión, y lo sabes porque así se tradujo en muchos medios, fue la autoridad suya sobre ti y el que estaba incluso ya empezando a decir cómo ibas a gobernar tú. Mira, yo te diría en general, Andrés ha sido muy respetuoso en el ámbito nuestro. No se ha metido en ninguna decisión, ni del gabinete, ni esto de lo que dicen del partido es falso totalmente. ¿Pero te gustaron esas formas? ¿Te gustó la forma de Andrés Manuel de anunciar eso? Lo hablamos antes. O sea, nos reunimos antes un día y platicamos sobre ese tema. Y le dije, yo creo que sí, tenemos que apoyar pues a casi 1 millón de familias con esto, ¿no? Porque el impacto es gravísimo. O sea, en gasolina no lo podemos hacer, pero en leche sí. Entonces, simplemente no es que él me esté diciendo qué, es algo que ya habíamos comentado. ¿No te corresponde a ti hacer el anuncio? No. Pues todavía no estaba yo en funciones. Vamos a tomar en contexto qué fue lo que le preguntaron. Le preguntaron tal cual si tiene poder o no. Aquí vamos a notar cómo responde él. Trata de hacerlo de un modo ecuánime, sin embargo, hay formas en las que se nota que hay cierta inseguridad, como que o no le gustó la pregunta o no está seguro de lo que está diciendo, porque en la melodía en la que termina sus frases, vemos que normalmente, y en los fragmentos pasados, Marcelo habla como hacia abajo, como cuando terminas una oración. Entonces, imagina que estamos viendo las notas. Hola, ¿cómo estás? Estamos en esta nota y acabamos en esta. Esto casi siempre es muy sutil de percibir, pero por ejemplo, empezamos a percibir que en este fragmento empieza a terminar sus frases hacia arriba. Entonces, lo que implica esta melodía hacia arriba es que tal vez no estamos seguros de lo que estamos diciendo, como cuando hacemos una pregunta de ¿me das permiso, por favor? No es lo mismo si yo te pregunto, ¿me prestas tu pluma, por favor? A, si lo hago, ¿me prestas tu pluma, por favor? Es como, uno es imperativo totalmente. Entonces aquí notamos que empieza a presentar algunos agudos, puede deberse a que tal vez sea un tema sensible o haya sido un tema sensible, y empieza a presentar muletillas, está pensando lo que va a decir. Vamos al siguiente fragmento. Esté faltando a ningún acuerdo. Él dice, bueno, lo de las encuestas lo vamos a ver. Simple y llanamente lo que él está haciendo es tratar de fortalecer el movimiento que él encabeza, que es legítimo, pero el acuerdo que tenemos sigue vigente. No es un acuerdo solo de personas, es un acuerdo de todo lo que conforma la izquierda en México. Un solo candidato, una sola propuesta, opción competitiva para el 2012. En este video vemos cómo tiene un ritmo rápido, un tono grave, sobre todo proyectando autoridad. Aquí lo que socialmente o culturalmente percibimos como autoridad es cuando alguien habla fuerte y, de nuevo, volvemos a las melodías, cuando alguien termina sus melodías hacia abajo. Si bien algunas veces son como clave de cuando ya es el turno de otra persona para hablar, en este contexto se percibe como que está proyectando autoridad. En general, y aquí tengo mi lista de cómo fue percibido a lo largo de estos videos, Marcelo Ebrard se mueve en una voz muy relajada, no hay mucha activación muscular y de hecho, sobre todo lo que vemos en su pronunciación en zona gutural, es muy relajado. Gracias, casi, Qatar, o sea, es relajadísimo. Y algo que noto, además de su relajación en la cara, es que no tiene alguna como contracción muscular a la hora de respirar, aun cuando su respiración es superficial. No ha hecho o no hizo en estos videos que fueron analizados una respiración profunda para hablar, más bien hizo respiraciones para tomar pausas antes de responder. Otra cosa que notamos es que usa muy pocas muletillas. Esto habla de alguien que sabe lo que va a decir, tiene bien pensado lo que quiere comunicar o que se toman las pausas necesarias para no usar esas muletillas. Está conectando en su mente lo que va a decir y cuando vemos que son preguntas que no estaba preparado para contestar, es que empieza a titubear un poquito o a presentar ciertas muletillas. Otra cosa, usa pausas, lo que decía, va a pensar, está pensando lo que va a decir. Usa un volumen mesurado, medio abajo,
lo que decía, la articulación es relajada. A veces incluso no se entiende lo que va a decir, sobre todo al final de ciertas palabras, tiende a arrastrarlas y más en contextos casuales, como la primera entrevista que analizamos. Entonces, aquí algo que tal vez podemos como más o menos dilucidar de esto es que él está consciente de lo que va a decir, él está consciente de lo que va a comunicar, no necesariamente de cómo se le vaya a entender. Entonces, por eso también quise hacer análisis del video donde él está dando discurso. Cuando sabe que va a dar un discurso y quiere ser entendido, hace un esfuerzo consciente por articular. Sin embargo, en contextos un poco más casuales, no lo hace. Otra cosa, tiene vicios, lo que decíamos, estos ruidos bucales, orales, la separación de los labios, cuando truenas la lengua, estos son ruidos que, si bien tienden a decir que estás hablando en un contexto casual, demasiados son distractores y es un vicio. Otra cosa, tiene un ritmo inconstante. Algunas palabras las dice rápido y otras las dice lentas. Esto también ya en uso de discurso o de dar un mensaje ayuda, dado que su tono es monótono en grave. Tagarara, tagarara. Cuando alguien es monótono, es aburrido. Entonces, lo que uno piensa cuando alguien es monótono es que, como ya sabe cómo suena, asumimos que ya sabemos lo que va a decir. Y es por eso que perdemos muchas veces, o sea, pónganse a ver el canal del Congreso, es horrible, porque todos hablan así. Y es como, ¿qué dijo? O sea, yo quiero poner atención, pero ¿qué dijo? Entonces, al tener esta monotonía, que habla, vaya, en el origen de la palabra monotono, un solo tono, lo que él hace es una variación de ritmo. Entonces, aunque esté en el mismo tono, hace esta variación de ritmo y aún teniendo una articulación bastante, pues, relajada, no tiende a aburrir tanto porque aun cuando habla así, este cambio de ritmo es lo que le ayuda a que la gente está como de, ¿qué está diciendo? Ok, ya dijo otra cosa en otro ritmo. Si fuera un ritmo constante, además del monótono, terminaría durmiéndonos a todos. Todo tiene una melodía descendente, o sea que concluye sus ideas, sobre todo en este modo un poco más imperativo, lo que decía hace un momento de, no es lo mismo de, ¿me prestas tu pluma, por favor? A, ¿me prestas tu pluma, por favor? Esta melodía hacia abajo habla de una comunicación con autoridad y concluyente. La respiración, lo que decía, es superficial. Y aquí otro vicio es que tiende a la nasalidad. Empieza a hablar un poco de esta forma. Y eso mismo, cuando tiene un volumen bajo, se nota un poco más, pero cuando sube el volumen, le da una proyección mucho más fuerte. Entonces, esto es tal cual el uso de sus resonadores. No creo que lo haga de forma consciente, porque pues siempre habla de la misma forma. Entonces, casi siempre el uso de los resonadores tendemos a hacerlo en volúmenes fuertes y esta nasalidad, aunado a los ruidos bucales, puede que en el futuro, si no lo pule o si no le pone esa intención, tienda a ser como un viejito que habla de esta forma. Entonces, aquí, ¿por qué me voy a eso? Porque a lo largo de los videos, sobre todo donde era más joven, no suena tan nasal. Sin embargo, cuando vemos que el volumen en su garganta aumenta, en este caso la papadita, vemos que este volumen tiende a cerrar un poquito el canal que tenemos. Entonces, es como si tal cual te apretaras. El volumen que tiene en esta parte de su cuerpo tiende a apretar un poco su canal. Entonces, es tal cual como si te agarraras la garganta, cambia tu voz. Aunque sea el mismo instrumento, nota la diferencia. Ahí está, sin la presión y con presión. Entonces, aquí es importante que si estás cachando estos temas en ti, si tienes cierto o volumen o que algo que ponga presión aquí, es importante que vayas cuidando eso para que no se vuelva un tema de demasiada presión en tus cuerdas vocales. Y listo. En general, este es el análisis vocal. Por favor, cuéntame, dado que es el primer video de análisis vocal que hago, cuéntame aquí abajo qué te ha parecido, si te ha gustado, qué más te gustaría que tocara, qué otros personajes
públicos, figuras públicas te gustaría que analizara en este espacio? Cuéntame porque me encantará saber de ti y si quieres estar en la próxima votación, ve a mis redes, sobre todo lo pongo a votación en Instagram. Cuídate y nos vemos pronto.